¿Ya está, hija? Jeremías 44, versículo 14 al 19. Vamos a iniciar. Amén. Listo. Este estudio va a ser grabado por si usted se lo quiere quedar. Lo vamos a estar vendiendo en USB porque es muy importante. Todo lo que se genere va a ser para la renta de la iglesia. Se lo vamos a estar entregando al hermano Guillermo, a la hermana Itzel, que son los encargados del dinero. Amén. Y si usted quiere una copia de este estudio que está buenísimo, yo tengo como unos 14 días documentando las cosas, le va a encantar. Jeremías 44, 14 dice, y el resto, si usted quiere el estudio, acérquese con mi esposa. Vamos a hacer una lista para ver cuántas memorias hacemos y con gusto le vamos a dar la grabación en audio o en video o audio y video de este estudio. Jeremías 44, 14. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Les dijo Jeremías. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, es decir, veladoras, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? ¿Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, rompe, Señor, toda distracción de nuestra mente en este momento. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu que se opone, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús tomamos, Señor, autoridad de toda distracción y lo echamos fuera de este lugar. Declaramos, Señor, nuestro entendimiento abierto, Señor. Declaramos que esta palabra es, Señor, marcada en nuestros corazones, en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra cumple para lo que fue enviada, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Entre los pueblos paganos dentro del Imperio Romano, en los días en que nació Jesús, la diosa madre con su hijo en los brazos, que muchos afirman eran Semiramis, y el bebé era Tamuz en los brazos, pues era la gran influencia. Muchos la adoraban en todos lados en aquellos años, y no solo en Roma, sino que dentro del imperio. Recuerde que el imperio romano en aquellos años del tiempo de Jesús era casi todo el mundo, y en distintas naciones, no solo en Roma y sus alrededores, sino que en distintas naciones del mundo adoraban a una diosa madre
con su hijo en los brazos. Cada región tenía una propia reina del cielo. ¿Cómo llega a todos los pueblos la influencia de adorar a esta diosa? ¿Cómo terminaron mezclándola o ligándola con María, la madre de Jesús? ¿A quién se le ocurrió que la reina del cielo y la madre de Dios, diosa que muchos afirman proviene de la figura de Semiramis, podría ser sustraída y puesta como la mujer judía que dio a luz a Jesús? No se sabe, mis hermanos, con precisión. Lo que sí es seguro es que jamás imaginaron el impacto que iban a tener en todo el mundo, sentando las bases, los cimientos para un culto que ha llegado a ser el más grande del mundo. La diosa madre es adorada en todo el mundo, desde los días de la dispersión de la humanidad en la historia bíblica que nos narra la Torre de Babel y la historia de la Torre de Babel. Los pueblos guardaron celosamente la imagen de la diosa madre. En Génesis 10, 8 y 9 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí la palabra que utiliza la Biblia, la palabra poderoso, se traduce del término hebreo gibor, que yo ya lo estuve viendo, y sí, precisamente en el diccionario hebreo, griego, arameo, que consulto yo muy seguidamente, encontré esta palabra en Génesis 10, 8, gibor, que significa guerrero o tirano. El nombre Nimrod significa rebelión, y la expresión poderoso cazador delante de Jehová quiere decir, en el original hebreo, poderoso cazador contra Jehová. Es decir, Nimrod fue el primer líder de una nación, de una gran nación que fue Babilonia. Nimrod fue el fundador de la ciudad Babilonia, que en aquel tiempo inició con la construcción de la Torre de Babel. Y Nimrod, quien se sostiene era el esposo de Semiramis desde el principio, siempre actuó en rebeldía contra Dios. Nimrod, como el fundador de Babel y por lo tanto como también el precursor de todo lo que salió, todas las ideas de rebeldía que se fraguaron en esa ciudad, se convirtió en el líder de Babilonia, y de Babilonia salió la dispersión. En el centro de Irak, actualmente, hermanos, yo estaba viendo un video de un Zigurat. Es un cuadro gigantesco en el que descansan los restos de lo que fue la Torre de Babel. En la ciudad de Irak, a 100 kilómetros del centro de Bagdad, yacen las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia, que alguna vez fue la capital del imperio babilonio, que tenía alrededor de 200,000 personas habitando ahí. Y en esa ciudad fue donde se fraguaron todas estas ideas, y ahorita vamos a ver en la Biblia cómo desde el principio ellos fundaron su ciudad diciendo: no necesitamos de Dios, nos podemos hacer nuestros propios dioses. Y de ahí viene la idea. La que alguna vez fue capital del imperio babilonio en su apogeo, por ahí del año 600 antes de Cristo, se estima que Babilonia era la ciudad más grande del mundo en aquella época, con una población, le repito, superior a los 200,000 personas. Tal vez la ruina más intrigante, que es la que le mencioné, que hasta el día de hoy usted busque los antiguos restos de la ciudad de Babilonia en YouTube y le va a salir el video del Zigurat,
Son los cimientos de una antigua y derrumbada torre de ladrillos que era conocida como el Sigurat de Temenanque, o lo que menciona la Biblia como la Torre de Babel. Esta edificación, si estudiamos a fondo el relato bíblico, simboliza la autosalvación. El hombre que se negaba a tener un Dios, en su orgullo negaba la necesidad de tener un Dios y de adorarlo. Con su soberbia y arrogancia no solo intentaron erigir una torre, sino que lo hicieron para demostrarse que aún sin Dios podían hacer las cosas. Crearon sus propios dioses y Nimrod, como su líder, se autonombró el dios Sol. De ahí es que proviene la idolatría que el humano practica en nuestros días. La historia nos dice que Nimrod inició el sistema religioso babilonio en el cual él era el objeto del culto y del poder. Mire, lea conmigo, eso sí me gustaría que lo leyera. Váyase a Génesis 11, porque vamos a leer varios versículos de Génesis 11. 11:9, vamos a empezar con el versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Querían construir una torre para subir al cielo. Note la rebeldía y la negación de su necesidad de Dios. No necesitamos a Dios. ¿Qué es lo que nos dice la gente cuando le llegamos y le decimos: Jesucristo te ama? Oye, ven, acércate, vamos a leer la Biblia. El Señor Jesucristo te ama y lo vas a conocer de una manera verdadera y de una manera profunda. Y lo primero que te dicen: yo no necesito a Jesucristo porque tengo a mi Dios. Y te sacan una estatuilla, o se refieren al que traen colgando en el cuello, y ellos tienen su propio Dios, ¿verdad? Pues esa idea no es algo nuevo, es algo que salió de Babilonia. No necesitamos a Dios, no queremos un Dios, y nos construiremos una torre para llegar al cielo. Génesis 11:4, fíjese, léalo conmigo. ¿Están ahí? Amén. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Parecía que ya sabían que Dios los iba a esparcir. De ahí proviene la idea, mis amados hermanos, de ahí la gente adoptó este pensamiento de decir: yo no necesito a tu Dios, yo ya tengo mi religión, yo no necesito a tu Dios, no me hables de Él, porque yo ya tengo a mi Virgencita, yo ya tengo a mi San Judas, yo ya tengo a mi Santa Muerte, como le dicen, ¿verdad? De ahí proviene todo esto. Ahí se creó el concepto de crear con tus propias manos a tu Dios. Así es, amén. A la muerte de Nimrod, hermanos, su esposa Semiramis, este culto a su marido lo empezó a instaurar ella. Semiramis, que era la esposa de Nimrod, el fundador de la ciudad. Cuando murió Nimrod, Semiramis quedó en el poder. Yo estuve leyendo muchos escritos de Siria, muchos escritos de Irak, muchos escritos de distintas naciones, que era muchísimo. No lo quise incluir porque si no nos íbamos a tardar 2 horas. Pero la figura de Semiramis forma un protagonismo en toda la historia de Babilonia y de los pueblos alrededor de Irak y todas esas naciones. Ellos tienen la figura de Semiramis dentro de su historia. Semiramis amplió el culto a su marido y comenzó la adoración a un Dios creado por hombres. Al mismo tiempo, con Semiramis en el poder, pues ella se dio una vida de desenfreno y de depravación. Cuando Semiramis quedó embarazada, es lo que dice la historia, sin saber quién realmente era
el padre, y para ocultar su pecado comenzó a afirmar que algo divino sucedió y que ella quedó embarazada de Nimrod, el que ya había muerto, y que cuando finalmente naciera el producto de su vientre iba a ser Nimrod reencarnado. Y eso lo empezó a propagar en todo el reino. Nimrod, quien ya estaba muerto, y le puso, cuando nació el muchacho, le puso Tamuz, y comenzó a declarar en todo el reino que su hijo era la reencarnación de Nimrod, quien ahora ya era el dios Sol en Babilonia. Así fue como comenzó esta adoración al Hijo de Dios y el concepto de que había una madre de Dios o una reina del cielo, que era Semiramis. Pronto en Babilonia apareció la imagen tallada de una diosa. Yo estuve estudiando las distintas diosas en todo el mundo y siempre es la misma, pero con un toque diferente. Esta es la de los hindús, con un ser tipo elefante en sus brazos. Esta es la de China, la Shengugu. Esta es la de los griegos, Afrodita. Esta es la Tonantzin, la diosa madre de aquí de los aztecas. La de los griegos y la de los sumerios. Y todas siempre es la diosa madre. En sus distintas variantes, siempre es la diosa madre. Una mujer con un niño en los brazos, adorada como diosa. Cuando vino la dispersión, ya leímos en Génesis que ellos se pusieron a hacer la torre, ¿verdad? Y empezaron a ser rebeldes contra Dios. Y la Biblia dice que Dios vino y confundió su lengua. En aquel tiempo, lea el capítulo 11 de Génesis. En aquel tiempo se hablaba una sola lengua en toda la tierra. Pero vino Dios y confundió su lengua, y unos empezaron a hablar un idioma, otros comenzaron a hablar otro idioma, otros comenzaron a hablar otro, etcétera, etcétera, y se empezaron a hacer las distintas lenguas. Todo eso se originó en la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que pasó? Los que hablaban el idioma de allá, todos se fueron para un lado. Los que hablaban el idioma en el que se entendían por acá, se fueron hacia otro lado. Y así comenzó la esparción de las distintas lenguas en todo el mundo. Y así como se esparcieron también las ideas. Se esparcieron las ideas de la adoración a la reina del cielo. Y dice Génesis 11, 7 al 9, mire, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y así se esparció la idea, hermanos. Vino la dispersión de la gente de Babel por toda la tierra, y juntamente con eso se dispersaron también sus ideas, sus costumbres. Se esparció la adoración del ídolo central del paganismo babilónico, la diosa madre, la reina del cielo con el niño encarnado en sus brazos, era Semiramis y Tamuz, la supuesta reencarnación de Nimrod en sus brazos. Es por eso que este concepto de adoración a una diosa con un niño en sus brazos lo vamos a encontrar en todo el mundo.
Por eso los chinos tienen su diosa, por eso los hindús tienen su diosa, por eso en África tienen también sus vírgenes, por eso en España tienen su virgen, y por eso en México teníamos a la Tonantzin, la diosa madre. En las distintas áreas geográficas de todo el mundo vamos a encontrar a esa diosa. ¿Por qué? Porque desde Babilonia salieron todas estas ideas y se dispersaron por todo el mundo. Las diosas que se adoraron alrededor de todo el mundo, culto a ídolos, sabemos que eso es abominación a Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de los que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y esto es abominación a mí, dice el Éxodo 20. Vamos a ver las distintas diosas alrededor del mundo. Ya les enseñé las imágenes. Lamentablemente necesitamos un proyector para estudiar mejor, pero entre los chinos existe una llamada diosa Xiwanmu, o Santa Madre. Esta diosa se representa con aves y dos pequeños a sus lados y con rayos de gloria alrededor de su cabeza. Fíjese, rayos de gloria, igual que las vírgenes de la religión católico romana. Entre los germanos, los alemanes, está la misma diosa pero con un nombre diferente, a la que llaman Nertus, o también traducida como Erta o Earta. Entre la mitología de los escandinavos tienen muchísimas diosas: Freya, diosa del amor; Frigg, esposa de Odín; Idun, diosa de la juventud; Skadi, hija del gigante Hasi; Jor, diosa gigante que personifica la tierra; Sif, esposa de Thor, entre otras diosas. Entre los hindús, Parvati. La diosa Parvati es la diosa hindú de la fertilidad y del amor, y es representada por una mujer cargando un niño elefante, que ya se les enseñó. Entre los griegos, Afrodita o Ceres. Afrodita es la diosa griega del amor, la belleza, la sensualidad y la procreación. Entre los sumerios, Nanaya, una diosa sumeria y acadia que personifica la voluptuosidad, la sensualidad y el amor, asociado con la lujuria. Es esta, la de los sumerios. Entre los romanos, Venus, la Venus. Venus es la diosa del amor, la belleza y el deseo de la mitología romana. Entre los druidas está la figura de la Virgo Paritura. No pude encontrar una imagen en el internet de la Virgo Paritura, entendida como una diosa virgen a punto de dar a luz. Tiene raíces profundas en la tradición druídica en la antigua Galia, es decir, en Gales. En Asia está la Cibeles. Era una diosa de origen frigio, adorada principalmente por los pueblos helénicos, los griegos de Asia Menor, y se le conocía como la madre de las diosas. En el libro Extrañas sectas y cultos religiosos, en su página 12, a su vez mencionado en el libro Babilonia, misterio religioso, en su página 21, dice: pero no tomando en cuenta su nombre o lugar, estas diosas era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Hasta el pueblo de Israel, como ya lo leímos, cayó preso de la adoración a la reina del cielo. Jueces 2, versículo 12 y 13, no lo busques, se lo leo rápido para ir rápido. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot o Astoret. A esta diosa Astarot, los israelitas, a Astarot los israelitas la llamaron la reina del cielo. Baal y Astarot, también conocida como Astarte, eran los dioses cananeos de la fertilidad, a quienes muchos israelitas solían rendir culto, creyendo que de ellos dependían las buenas cosechas y la fecundidad de los rebaños.
Baal significa amo o señor. Era el dios supremo cananeo asociado con el sol, las tormentas, la lluvia y la fertilidad de los campos, y se representaba rodeado de frutas y racimos de uvas. A su vez, Astarot o Astarte, su contraparte femenina, era la diosa de la fecundidad, el amor sensual y la guerra, y se identificaba con figuras como Afrodita en la mitología griega y la Venus romana. Su culto incluía prácticas licenciosas y rituales crueles como el autoinjurio de los sacerdotes y en algunos casos sacrificios humanos. Esas son las diosas alrededor del mundo que pude agrupar. Hay muchas más, miles, pero son las más predominantes. Jeremías 44, que leímos al principio, los israelitas en los días de Jeremías cayeron presos de la adoración a la Reina del Cielo. Ahorita en nuestro país se va a venir esta adoración anual de la Guadalupana. Los católicos romanos atribuyen a la Reina del Cielo todos los favores por la abundancia y la prosperidad. Eso no es algo nuevo. Los mismos israelitas le dijeron a Jeremías: no vamos a dejar de adorar a la Reina del Cielo porque nosotros creemos que ella nos bendice. No vamos a dejar de derramar libaciones a la Reina del Cielo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Jerusalén quedó desierta. Después de que ellos cayeron en estas prácticas, fue que vino Babilonia y los conquistó y los llevó cautivos. Amén. Amén, amén. Cuando los israelitas le dijeron a Jeremías todos los favores por la abundancia y la prosperidad, esas famosas tortas de las que habla la Biblia son las muy populares hostias que se dan en la misa romana y que son redondas como redondo el sol y blancas como es blanca la luz. Esas tortas que dan representan al dios sol, a Nimrod, o al dios sol de Egipto, Horus, el dios sol. Y el mismo, la presentación de la hostia es el dios sol. En el antiguo rosario en latín, así como los israelitas cayeron engañados por la provisión de la Reina del Cielo, el antiguo rosario en latín dice: Mater Immaculata, ora pro nobis, Regina Coelum, ora pro nobis, que quiere decir: Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Reina del Cielo, ruega por nosotros. ¿En qué parte de la Biblia se afirma que María es la Reina del Cielo? En ninguna. Amén, amén. La Reina del Cielo está 600 años antes de Cristo en el libro de Jeremías. Amén. Y María 600 años después llegó. Así que la Reina del Cielo y María no tienen nada que ver. ¿En qué versículo de la Biblia encontraremos tal afirmación? En ninguno. Entonces, ¿de dónde se tomó tan aberrante doctrina en la religión tradicional? Pues del paganismo de Babilonia. Amén. La religión católico-romana se dice Iglesia Católica Apostólica Romana. Apostólica, es decir, que la fundó un apóstol, el apóstol Pedro. Pero el catolicismo, que significa, la palabra catolicismo significa universalismo, porque ellos dentro del imperio romano quisieron meter todas las religiones, quisieron crear un universalismo que pudiera arropar a las distintas religiones de todo el imperio y que todos pudieran ser arropados, que nadie quedara excluido. Por eso es la palabra catolicismo, el universalismo. Debemos de entender que cuando nació Jesucristo, el culto a la Reina del Cielo estaba en su apogeo y ya se había extendido en todo el mundo. 4 siglos después fue
4 siglos después del nacimiento de Jesucristo, que se fundó el catolicismo romano, cuando Constantino, el emperador romano, Constantino I, después de una batalla, ganaron la batalla, él tuvo una visión y vio una cruz y unas siglas que decían: tras su victoria en la batalla del Puerto Milvio, según relatos cristianos, especialmente los de Eusebio de Cesarea, Constantino tuvo una visión en la que vio una cruz sobre el sol con el mensaje: en este signo vencerás. In hoc signo vinces, lo que le llevó a adoptar al cristianismo como la religión oficial imperial de todo el imperio romano. Durante los primeros 280 años de la historia de la iglesia cristiana no hubo catolicismo. Durante los primeros 280 años de la cristiandad era prohibida dentro del imperio y los cristianos eran terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador Constantino I al cristianismo, y fue en el año 312, le digo, que Constantino fundó el universalismo, el cristianismo romano. Esta visión, junto con la victoria militar, se interpretó como una señal divina para él, que justificaba su liderazgo y el apoyo al cristianismo. El paso decisivo a la fundación del cristianismo romano fue el edicto de Milán. En el edicto de Milán, promulgado en el año 313 después de Cristo por Constantino y su aliado Licinio, que estaba al lado de él, y él fue el que lo aconsejó, que estableció la libertad de culto para todas las religiones, incluyendo el cristianismo, y permitió a los cristianos practicar su fe por primera vez abiertamente. Pero antes de Constantino, los cristianos eran perseguidos y eran masacrados dentro del imperio romano. Amén, amén. Este edicto puso fin a las persecuciones oficiales contra los cristianos, que habían sido sistemáticas durante siglos, especialmente con la gran persecución de Diocleciano a partir del 300 después de Cristo. Aunque el cristianismo no se convirtió en religión oficial hasta el año 380 con Teodosio I, el edicto de Milán sentó las bases para que el cristianismo se hiciera la religión oficial en todo el imperio. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que también se convirtió en un gran mecenas de la iglesia. Promovió la convocatoria del primer concilio, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Este conjunto de 66 libros estaba separado, eran libros independientes. De hecho, los judíos lo tienen así por rollos, eran rollos escritos. Pero ¿cómo se agrupó esta Biblia de 66 libros? Pues fue en un concilio, el concilio de Trento, en el que se reunieron los especialistas cristianos y dijeron cuáles libros son los mejores, los que están en conjunto y en armonía con todos y que no se contradigan. Pues en el concilio de Trento decidieron que estos 66 libros iban a formar un conjunto que se iba a llamar la Biblia. Y fue el concilio, esos concilios que fundó Constantino. Amén. Amén. Entonces, estos 66 libros vienen de lo que hizo Constantino. Además, Constantino construyó numerosas iglesias, entre ellas la Basílica de San Pedro, que ahorita pasa en el Vaticano y pasa en la Basílica de San Pedro. Pues esa basílica la construyó Constantino en el año 300 y pico después de Cristo. Y la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, que Constantino en ese tiempo trasladó la sede del Imperio Romano a Bizancio, a lo que era Bizancio, Turquía actualmente,
y le llamó Constantinopla. Y ahí fundó la iglesia de la Catedral de Santa Sofía, y hasta la fecha está la Catedral de Santa Sofía, pero es una mezquita, porque la nación turca se convirtió al Islam, y esa iglesia que había fundado Constantino la convirtieron en una mezquita, pero todo ahorita está ahí. A mí me apasiona toda esa área del Mediterráneo, me encanta la historia de ahí. Además, Constantino renombró a la capital del imperio Constantinopla. Estas acciones marcaron el inicio de una nueva era en la que la religión cristiana o cristiana romana se integró profundamente en la estructura político-social del imperio. Algunos historiadores ven a Constantino como un político que utilizó el cristianismo como herramienta para unificar el imperio que ya se estaba cayendo, y que con eso iba a tener el control de todo el mundo. Pues ¿qué cree? Le funcionó, porque ahorita 1700 años después, el cristianismo romano sigue erigiendo a todo el mundo, siguen teniendo el control de muchas naciones. El imperio romano cayó, el Coliseo está en ruinas, casi polvo, lo empuja un poquito y se cae. El imperio romano se evaporó, pero la religión romana sigue. El control de la iglesia romana sigue. Entonces, Constantino no era tan tonto. Era un instrumento de control, el cristianismo romano, para todo el imperio y para todo el mundo. Por eso muchos ven a Constantino como un político que utilizó el cristianismo como una herramienta para unificar el imperio que ya estaba fragmentado por guerras civiles, y lo consolidó. Con esa lógica, mis hermanos, las decisiones de la Iglesia Católica Apostólica Romana comenzaron a agregar más dioses. Si les damos los dioses, si les damos una diosa afro a los de África, pues los vamos a controlar. No les vamos a poner una güerita, porque van a decir, ¿qué es eso? Así es, amén. Tenemos que darles una diosa de ascendencia afro, como dicen por aquí, y no es por ofender ni nada, una negrita para los afros. Vamos a darles una virgen morena a los mexicanos. Amén, amén. Vamos a darles una virgen güera a los españoles, etcétera, etcétera. Así que Constantino, con esta lógica, la Iglesia Apostólica, con esta lógica de Constantino, comenzaron a agregar más dioses, distintos santos, para poder continuar con su influencia y su control en el mundo, cosa que lograron hasta nuestros días. Así que lo que hizo Constantino permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas, y así creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes: el culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, y reemplazaron a Isis el nombre y le pusieron María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios o Teotocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella. Ahorita vamos a entrar a los dogmas marianos. ¿Es María siempre virgen? ¿Es María la Madre de Dios? ¿Es digna María de recibir alabanza? ¿Es María concebida inmaculadamente, como afirma la Iglesia Católica? Ahorita vamos a entrar a esos dogmas, pero las primeras claras señales en la Biblia, no vamos a encontrar muchas cosas de las que en el catolicismo le atribuyen a María. Para atraer a los adoradores de Isis, para atraer a los que tenían fe puesta en Isis, pues pusieron a María
como la diosa madre, que de otro modo no hubieran adoptado su creencia, no la hubieran aceptado, simplemente no la hubieran aceptado, como cuando llegó aquí el catolicismo, que fue ciento y tantos años después que los indios empezaron a aceptar a la guadalupana y sus apariciones en el Tepeyac. Pero hubo un periodo grande de más de 100 años en los que nunca el indio se dejó someter por lo que consideraban un control, una segunda conquista. No solo habían venido los españoles, se habían conquistado Tenochtitlan, sino que también ya traían a sus dioses para imponerlos aquí. El indio lo veía así. Los indígenas, indio porque pensaban que eran de la India, de ahí viene la palabra, no es ofensivo. Y simplemente hubo mucha resistencia a la diosa que trajeron los españoles. Las primeras claras señales de la mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, quien vivió en Alejandría, en Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis, ahora convertida en María. Bueno, ya hablamos del mundo. Rápido, porque tenía más, pero lo resumí porque si no, no nos va a dar el tiempo. La transición de Tonantzin a la guadalupana. Tonantzin, del náhuatl, que significa nuestra venerable madre. To, que significa nuestro. Nantli, madre. Y Tzin es el diminutivo reverencial. Es decir, esta diosa usted la va a encontrar en el templo mayor. Esta es la Tonantzin, que estaba antes de la llegada de los españoles en la época prehispánica. La Tonantzin, la reina madre de los aztecas en el antiguo Tenochtitlan, esa era la diosa madre en la época prehispánica. Le hacían sacrificios humanos, le sacrificaban vírgenes. En la cultura y mitología mexica es el término con que se designaba a distintas deidades femeninas, principalmente Coatlicue, Cihuacuatl y Toxic, madre de los dioses. Existe un debate entre los historiadores acerca de si los conquistadores españoles decidieron utilizar el culto a Tonantzin como base para desarrollar el culto a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que sí, que era un instrumento de conquista, que ellos trajeron a la guadalupana morena. Ahorita vamos a ver de dónde proviene. Proviene de una ciudad de España que era la ciudad en la que había nacido Cortés, Hernán Cortés. Y esa patrona de la ciudad natal de Cortés era la Virgen de Guadalupe. De allá viene. Nada más que aquí se aventaron, lo que yo le decía a mi esposa y a mis hijas, el escrito en el que narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que es ahorita se los voy a dar, el Popoa, el Nicampohuá, el Nicampohuá o Nicampohuá, que es el escrito original en náhuatl en el que Antonio Valeriano escribió y documentó las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Pues tiene muchas inconsistencias, pero bueno, existe un debate entre los conquistadores, entre los historiadores, y los conquistadores decidieron utilizar el culto a Tonantzin para imponer la guadalupana. Pues les fue bien fácil, porque aquí ya se adoraba a la reina madre. Ya nada más hay una película que estuvimos viendo la semana que se llama La Otra Conquista, y que avientan a la Tonantzin y llegan los españoles y desenvuelven a la Virgen de Guadalupe, la española, y la ponen donde estaba la Tonantzin. Así es. Entonces, muchos indígenas usaron el nombre de Tonantzin Guadalupe y así empezó
haber una convergencia de Tonantzin a Guadalupe, que consideraban una misma deidad. Sin embargo, el culto a Tonantzin Guadalupe lo siguen practicando muchos indígenas en México y también otros practicantes de religiones mesoamericanas. En contra de todo esto vamos a encontrar la opinión de los académicos Sina Lomnitz y Heriberta Castaños Rodríguez, quienes señalaron que no existe una diosa indígena llamada Tonantzin y que en el Tepeyac no se encontró ningún adoratorio indígena, mientras que el Valle de México estaba lleno de ellos. Es decir, que no se ha registrado ninguna evidencia arqueológica acerca de un culto prehispánico en el Tepeyac. Pero bueno, vamos a entrar a la historia. Poco después de la conquista, en 1525, los franciscanos levantaron con la intención de promover un culto de sustitución. Decían los españoles, estos indígenas mexicas son bien sanguinarios, tienen cultos satánicos. Las costumbres, porque sacrificaban a personas y eran muy sangrientos, había sacrificios humanos, etc. Entonces los españoles, con la intención de promover un culto de sustitución a los cultos prehispánicos, construyeron una pequeña ermita. La decisión de mantener una ermita ocurrió en el marco de una intensa campaña de destrucción de las imágenes de los dioses mesoamericanos, a los que se veía como una amenaza para la cristianización de los indígenas. Décadas más tarde, no solo los indígenas acudían a la ermita del Tepeyac a venerar, según documentos de la época, la imagen aparecida de la Virgen María. En efecto, a mediados del siglo XVI, la devoción hacia la imagen ya se empezaba a extender entre los criollos. Dentro del mito prehispánico, en el nacimiento de Huitzilopochtli, usted va a encontrar en las imágenes de Huitzilopochtli y en los códices, va a encontrar la narración del nacimiento de Huitzilopochtli, el sol, la luna, las estrellas, y Coatlicue, la madre de ellos, que pasa a ser la madre de la tierra. Entonces, si usted estudia la figura de la guadalupana, le metieron las estrellas, le metieron la luna y le metieron el sol, como los indígenas ya tenían por costumbre ver las estrellas, el sol y la luna. En la imagen supuestamente que apareció en 1531 se retoman símbolos para la creación de esta nueva imagen, la Virgen de Guadalupe. Estos mismos símbolos que son retomados del nacimiento de Huitzilopochtli, el sol, la luna y las estrellas. La supuesta aparición fue en los años de la conquista española y el nombre de la Virgen de Guadalupe no era nueva. Era el nombre de la Virgen, le repito, de la tierra natal de Hernán Cortés, la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. De ahí venía esa Virgen y se la trajeron, y en la película de la otra conquista se ve cómo van llegando los españoles al Valle de México para conquistar Tenochtitlan y traen cargando la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Entonces, en 2000, la supuesta aparición fue en los años de la conquista y ellos, recuerden, la trajeron antes. Ellos cuando llegaron ya la traían. En 2002, vamos a entrar a los hechos duros. En 2002, por decreto del Papa Juan Pablo II, dado en México durante la canonización del personaje mitológico llamado Juan Diego, que por cierto, la existencia de Juan Diego también está en duda. Siempre estuvo muy cuestionado si Juan Diego existió o no. De hecho, cuando el Papa Juan Pablo va a ir por el año del 99, 98, ya se andaba diciendo que iba a venir a canonizar a Juan Diego, salieron muchos católicos mismos a decir que no había datos comprobables, palpables de que Juan Diego existía. Incluso el mismo
El que estaba al frente, es que tiene un título, de la Basílica de Guadalupe, Schulenberg, mandó a hacer estudios de la guadalupana, del ayate, de la imagen, y lo expulsaron, lo quitaron, lo removieron, porque él empezó a declarar junto con otro padre, que ahorita les voy a dar sus nombres, y unos expertos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que dijeron que la imagen de la guadalupana había sido pintada por manos de hombre, y a ellos en el año 98, 99, al que estaba al frente de la basílica, lo removieron. Para el 2002 la canonización de Juan Diego ya era un hecho y ya lo hacen oficial para la Iglesia Católica el culto a la guadalupana y la existencia de Juan Diego. Ya quitaron a todos los que decían que no podían comprobar la existencia de Juan Diego. Para inicios del siglo XVII en México nadie había sabido de una aparición guadalupana. Fue hasta 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo tomó la imagen para el estandarte de la Guerra de Independencia de México, que todos comenzaron a conocerla y a rendirle culto con más fervor y la hicieron un símbolo nacional. Guadalupe era la diosa del opresor Hernán Cortés, por lo cual los indios la despreciaron. A la entrada de la Basílica de Guadalupe, aquí en México, a mano derecha usted va a poder encontrar la original Virgen de Guadalupe española, y tiene la cabeza inclinada en sentido opuesto a la Guadalupe india que se pintó después. Así que un indio de nombre Valeriano pintó dos imágenes con rasgos indígenas iguales, una en la cúpula del convento de Huejotzingo, estado de Puebla, y otra en Tilma, que no es el ayate que dicen que es el de Juan Diego, la cual fue puesta en el Tepeyac en una modesta ermita olvidada por décadas, aunque algunos frailes les decían a los indios que ella era Tonantzin y se llamaba Guadalupe. La imagen guadalupana, idéntica a la del Tepeyac, quedó cubierta con cal en la cúpula del actual abandonado convento de Huejotzingo en Puebla, hasta que se ordenó la remodelación, etcétera, etcétera. El chiste es de que poco a poco los indios fueron identificando a Guadalupe como su antigua diosa, la cual había perdido la guerra de conquista. Ya habían conquistado no solo a las ciudades de Tenochtitlan y el país, sino también la fe de los indígenas. Juan de Zumárraga es uno de los protagonistas, según la historia y según le voy a dar el nombre exacto del documento, el Nicán Popoa. Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, en cuyo tiempo dicen los curas que se apareció la guadalupana y se plasmó en el ayate de Juan Diego, y que éste a su vez llevó al obispo en Tlatelolco. Escribió el rey Fernando muchas cartas e informes con detalles de un incendio en el retablo de la iglesia de los franciscanos en Avenida Madero, esa iglesia que está abajo de la Torre Latino, esa, junto a la actual Torre Latino. Pero de las apariciones, Juan Zumárraga le escribió para informarle al rey muchas cosas, pero de las apariciones no hay ni un solo documento que Juan de Zumárraga le haya relatado al rey respecto a las apariciones de la guadalupana. Qué raro, ¿no? Juan de Zumárraga, además, en la fecha en que los curas aparicionistas dicen que Guadalupe se apareció y fue llevada a Juan de Zumárraga, este se encontraba en España para rendir un informe especial. Dice la historia, el Nicán Popoa dice que Juan Diego se presentó ante el arzobispo, el primer arzobispo de México, Juan de Zumárraga, para presentarle el ayate y la imagen de la Virgen. Pero Juan de Zumárraga, ¿qué cree? Estaba en España, porque esos informes de los que le hablo
Sí están, son documentos que ahorita los puede uno consultar. Y estaba Juan de Zumárraga en España. ¿Cómo pudo Juan de Zumárraga al mismo tiempo estar en la Nueva España y también estar en España rindiendo informes? Si pudo estar en Nueva España para recibir a Juan Diego en los años en los que dicen que él recibió a Juan Diego, los documentos dicen que él estaba en España. Es otra duda. ¿Cómo estaba en España y al mismo tiempo recibió una audiencia con el mitológico indio Juan Diego? ¿Cómo es posible? Guadalupe no es un término náhuatl, porque muchos dicen, es que es Guadalupe. Pues no, eso viene de España. El término Guadalupe es árabe y significa el río del lobo. Guadalupe es la Virgen del río del lobo. La guadalupana originalmente, le digo, se encuentra en Extremadura, España, y refleja la influencia cultural de los moros, de los árabes. Así se conoció a los musulmanes que dominaron un tiempo España, pero actualmente la fiesta para la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de México, según rezan los católicos, es la Madre de Dios, dicen. Es la Virgen más venerada, se le ha coronado desde principios del siglo pasado como emperatriz de una manera burda, pero se ha convertido, hermanos, en el ídolo más adorado de América Latina y del mundo. Ha sido uno de los instrumentos de control sobre México desde la conquista y lo sigue siendo hasta nuestros días. Y es uno de los eventos religiosos más grandes del mundo. Y para muestra, solo escuche estas cifras. El más grande evento religioso en el mundo es el Kumbh Mela en la India. Obviamente la India tiene más de 800 millones de habitantes. El festival hindú que se celebra cada 12 años, esa es la diferencia. Atrae a millones de peregrinos que se bañan en el río Ganges. En 2013 se registraron 30 millones de personas en un solo día. Y el número total de peregrinos durante los 55 días del festival son los 100 millones. Ese es el evento religioso más grande del mundo. La peregrinación de la Meca en Arabia Saudita, llegan entre 2 y 3 millones de musulmanes a la tumba de Mahoma. En la peregrinación a la Basílica de Guadalupe este año, en 2 días, esperan 13 millones de peregrinos. Timoteo 4, 3 y 4 declara, mis hermanos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Desafortunadamente, estas prácticas de adoración y acercamiento a Dios son erróneas. El único camino a Dios es Jesucristo. Amén. El único camino a Dios es Jesucristo. Amén. Pero con sinceridad, al final de cuentas, lo que la gente intenta es acercarse a Dios. Amén. Pero los han engañado con cultos a dioses falsos y formas falsas de adorar a Dios, formas falsas de acercarse a Dios, por lo que la gente intenta, lo que es realmente lo que intenta la gente es acercarse a Dios. Amén. Y eso es lo más importante, hermanos. Nosotros no debemos de hablarles feo, nosotros no debemos de ser duros con ellos, porque a fin de cuentas lo que la gente hace es intentar acercarse a Dios. Vamos a entrar a las incongruencias del mito guadalupano. Primero, los primeros 25 años de silencio. Según el Nican Mopogua, así se llama el documento, usted lo puede buscar en Google, el Nican Mopogua, que narra la aparición de la guadalupana. Según este documento escrito en náhuatl, el original, la guadalupana se apareció en el Tepeyac en el año 1531. Sin embargo, el efervescente culto a la imagen
que continúa hasta nuestros días. Inició entre 1555 y 1556. Le voy a decir por qué. Porque Juan de Zumárraga, hasta que se murió, en su testamento y en sus distintas obras que publicó, nunca narró ningún detalle de las apariciones guadalupanas en el Tepeyac. Fue hasta 1555 y 56 que inició nuevamente el impulso al culto a la guadalupana con la llegada del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar. ¿Cómo se explican esos 25 años de silencio entre 1531 y 1556? Estamos hablando de un suceso emblemático, algo súper importante para todo el mundo. ¿Por qué Juan de Zumárraga no informó ni al rey ni al Vaticano? ¿Cómo es posible que en 25 años no exista un escrito, un documento, un vestigio del momento en el que se dio la noticia? Deberíamos tener frente a nosotros una montaña de documentos. Todos aquí creemos en Jesucristo y creemos que las imágenes no tienen poder. Pero esto es para que usted se documente, para que usted pueda explicarle a los católicos que quieren saber la verdad. No es para convencernos nosotros, porque nosotros ya estamos convencidos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero sí tome este estudio para que usted pueda enseñarle a la gente católica. Amén, amén. Deberíamos tener frente a nosotros una montaña de documentos, de cartas intercambiadas entre América y Europa que hablen de la grandeza del acontecimiento. Se apareció la Madre de Dios. En lugar de eso, vamos a encontrar un silencio de 25 años. La ausencia del arzobispo Zumárraga es otro punto. El arzobispo don Fray Juan de Zumárraga fue uno de los protagonistas de la historia. Según el Nicán Mopogua, fue el primero en ver con sus ojos la imagen de la Virgen Guadalupana. Ahora, Zumárraga era un hombre estudiado y de letras. Escribió y publicó, como le mencioné, varias obras. La mayoría fueron publicadas después de 1531. ¿Cómo es posible que este obispo, don Fray Juan de Zumárraga, no deje ni un solo rastro de aquel importante acontecimiento de sus escritos? Ni siquiera unas palabras haciendo mención del acontecimiento. Es algo simplemente imposible. Pero digamos esto, aceptando sin conceder, digamos que Zumárraga olvidó escribir sobre un suceso tan relevante. ¿Por qué no hay cartas del Vaticano? ¿Por qué no hay comunicados o escritos oficiales que avalen el suceso? Todo este tipo de documentos que deberían de haber, no los hubo sino hasta que empezaron a aparecer en 1556, después de la llegada de Alonso de Montúfar y después de que se escribió el propio Nicán Mopogua. El Nicán Mopogua, le repito, es el documento por excelencia de los católicos que utilizan para comprobar o para tratar de probar las apariciones guadalupanas en el Tepeyac. 25 años hubo silencio. Ahora, los aparicionistas, es decir, todos aquellos que defienden la aparición de la guadalupana, dicen que esto es erróneo, que en realidad hay varios documentos que prueban la aparición de la Madre de Dios en su advocación guadalupana, y con eso pretenden refutar la idea del largo silencio. Pero ¿qué creen? Que esos documentos son muy cuestionados, son fácilmente refutables. También hay registros de documentos en los que el arzobispo Juan Zumárraga estaba en España, como le digo. Además, entre el 1531 y el 1648, no nada más fueron 25 años, sino que fueron más de 100 años en los que hubo un gran vacío documental respecto a las apariciones. Ni Fray Juan de Zumárraga, testigo del milagro y uno de los protagonistas de la historia, los menciona en sus memorias. Ya cuando se murió, él dejó sus memorias, ¿y qué cree?
no va a encontrar nada de las apariciones de la Guadalupana. Es más, en un catecismo que publica en 1547 dice: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester. El silencio del obispo es muy significativo, indica el sacerdote historiador Stafford Poole, quien añade que en realidad nadie escribe sobre las apariciones durante más de 100 años. Los primeros franciscanos llegan a Nueva España en 1524 y emprenden la evangelización en las lenguas nativas. Y fue hasta 1648 en donde se publican muchos textos para convertir a los indios, pero en ninguno de esos documentos se narra las apariciones de la Guadalupana. La imagen de la Guadalupana, este es otro punto, fue pintada por manos humanas. En su libro La búsqueda de Juan Diego, el padre Manuel Olimón publica por primera vez algunas de las cartas que en los últimos años han remitido al Vaticano. Fíjese, el abad emérito de la Basílica, el mismo abad emérito de la Basílica, Guillermo Schulenburg, el arcipreste del templo, Carlos Warnholst, y el bibliotecario Esteban Martínez de la Serna, entre otros. Busque estos 3 nombres en el internet, porque ellos refutaron la idea de la existencia de Juan Diego. En una de esas misivas fechada el 27 de septiembre de 1999, los 3 clérigos no solo le advertían a Roma del error que supone canonizar el legendario indio Juan Diego, sino que también añaden que del examen de la imagen por parte de nuestros mejores técnicos en conservación de obras de arte se deduce que reúne todas las características de una pintura hecha por mano humana, con el deterioro propio de la antigüedad. Fue pintada por un hombre. Es más, Marcos, está el nombre de un tal Marcos Chipre, que fue el que pintó la obra de la Guadalupana. El restaurador José Sol Rosales analizó la imagen en 1982 a petición de Schulenburg y dictaminó. Era el abad de la basílica, no era cualquier persona. A él lo destituyeron por estar sosteniendo que el ayate que está en la basílica había sido pintado por manos humanas cuando iban a canonizar a Juan Diego. Schulenburg dictaminó que la pintura es la ejecutada usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. Y los que saben de pintura en las redes sociales van a entenderme. La técnica del temple. En fin, temple, discúlpeme, ya me perdí. Bueno, el técnico llegó a la conclusión de que el manto de 1.7 metros de altura y de 1 metro de anchura es una tela mezcla de lino y cáñamo, y que los pigmentos a base de cochinilla, sulfato de calcio y hollín son los empleados en el siglo XVI. La embestida y la agresión mediática contra todos estos 3 personajes, Schulenburg, Warhol y el bibliotecario de la Serna, se vieron duramente criticados cuando iban a canonizar a Juan Diego. Por un lado estamos los historiadores, por otro lado la jerarquía de la Iglesia mexicana y un grupo de clérigos, explica David Braden desde su casa en Cambridge. El líder de los juandieguistas en aquel tiempo era el cardenal Norberto Rivera, con quien intentaron hablar una sinfín de veces sin éxito, al igual que con Monseñor José Luis Guerrero, director del Instituto de Estudios Teológicos e Históricos Guadalupanos. Ambos se dedicaron a atacar a estos 3 expertos duramente, al abad Schulenburg, al arcipreste Warnholz y al bibliotecario Martínez de la Serna.
Entre otros, estos 3 clérigos han llamado la atención repetidamente al Vaticano sobre el hecho de que la Congregación para las Causas de los Santos no actuó con rigor histórico a la hora de demostrar la existencia de Juan Diego. También está bien controvertida la existencia de Juan Diego, y créame, eran personas dentro de la misma Iglesia Católica de México. Schulenberg era el que estaba a cargo de la basílica de allá de la villa, no era cualquier persona. Algunas de las cartas fueron en su día filtradas a la prensa contra la voluntad de los firmantes, desatándose una tormenta mediática en la que se acusó a estos hombres de atacar las bases del sentimiento nacional mexicano, y Monseñor Guerrero les incluyó entre los racistas anti-indios, les decían, por hablar las cosas como son, porque decían que no se podía comprobar la existencia de Juan Diego y que la pintura, bueno, es pintura, pero el ayafe que fue mágicamente impreso con rosas era pintado por manos humanas. A pesar de que los religiosos que se han pronunciado en contra de la historicidad del vidente Juan Diego han reafirmado al mismo tiempo su fervor guadalupano, eso no les ha librado de lo que fuentes próximas a ellos consideran represalias. En fin, ya le voy a parar con esto, todavía tengo un pedazo, pero mejor lo dejamos. Vamos a entrar a lo que nos debe de importar, la Biblia. Falsas doctrinas del marianismo. Veamos y analicemos, hermanos, la mariología. Esto es importante que usted aprenda a documentarlo, a respaldarlo en la palabra de Dios. Los dogmas de la mariología, vamos a verlos con base a la palabra de Dios, porque si queremos saber si algo está bien o mal, siempre nos debemos de guiar con la palabra de Dios. Amén. Y si no está en la palabra de Dios, no es bueno. Si no está en la palabra de Dios, no puede formar parte de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros defendemos. Amén. La Iglesia Católica enseña distintas doctrinas falsas y pone a María o Guadalupe como la Madre de Dios, entre otras como mediadora. Sostiene que María tuvo una asunción. Ve que el Señor Jesucristo en el libro de los Hechos narra la Biblia que ascendió y que los discípulos lo vieron cuando ascendió y desapareció en las nubes. Bueno, la Iglesia Católica también tiene su asunción, y ellos siempre recalcan que no lo queremos acaparar como con Cristo. Por eso le ponen asunción y no ascensión. Pero siempre tratan de poner a la guadalupana o a María como Cristo. Mediadora, María es mediadora. Concebida inmaculada como Jesús, que ella fue inmaculada porque tuvo gracia. Miren, vamos a entrar. María como la Madre de Dios. El catolicismo romano sostiene que María es la Madre de Dios, lo cual es totalmente falso. María es la Madre de Jesús, no es la Madre de Dios. Pero aquí es necesario entender que Jesús tiene dos naturalezas. No digo tuvo, porque Jesucristo vive. Tiene dos naturalezas Jesús. Jesús tiene la naturaleza humana y Jesús tiene la naturaleza divina. Jesús de María recibió la naturaleza humana. Él fue todo hombre, Él se cansaba, Él dormía, Él tenía hambre, Él tenía sed, Él sudó sangre de sufrimiento en el huerto de los olivos, Él lloró, Él padeció lo que es ser hombre y hasta entregó su vida muriendo por aquel, como todo hombre, pues muriendo por ti y por mí. Y suspiró y entregó el espíritu y murió como todo hombre. Jesucristo fue todo hombre. Esa era una de sus naturalezas, la humana. Esta naturaleza la heredó de María, quien le heredó su naturaleza humana. Nunca María le heredó ninguna naturaleza divina, porque María no era divina, María era humana.
Y la segunda naturaleza, mis amados hermanos de Jesús, es la divina. Esta naturaleza fue heredada por el Espíritu Santo de Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe y creador de mi vida y de la tuya. Así es, amén. Jesús era el mismo Dios encarnado, dice Gálatas, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Es decir, Jesús era todo Dios también. Esta naturaleza no fue heredada por María, fue heredada por Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Jesús era el mismo Dios encarnado que se despojó de su divinidad y haciéndose obediente hasta la muerte, murió en la cruz. Amén. Pero la Biblia dice que la naturaleza humana la heredó de María. Hay otro dogma mariano que dice y afirma que María siempre virgen. Dios te salve María, siempre virgen, rezan, etc. El catolicismo romano sostiene que María es siempre virgen, como si ella fuera una divinidad. Pero la Biblia no nos dice eso, hermanos. En la Biblia nunca vamos a encontrar tal afirmación. Lo que sí vamos a encontrar es que María y José tuvieron más hijos, por lo cual María no fue siempre virgen, tuvo más hijos. En los evangelios, fíjese, no en uno, en Mateo, Marcos y Lucas, usted va a encontrar el día en que en una ocasión, saliendo de la sinagoga, Jesús enseñaba cuando alguien le dijo que su madre y sus hermanos le buscaban. Mire, si quiere apuntarlas, lo voy a decir para que quede grabado. Es Mateo 12:46, es el que vamos a leer. Marcos 3:31 y Lucas 8:19. Dice 12:46 de Mateo: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Ahora, muchos católicos sostienen la idea de que cuando se refería a sus hermanos, se refería a sus discípulos. Falso. Amén, amén. Yo oí al padre venezolano que tiene mucha elocuencia en las redes sociales para refutar a cristianos decir, al padre del Toro, que es muy famoso en las redes, decir que cuando la Biblia se refería a los hermanos de Jesús se refería a sus discípulos. Pues fíjese que no. Aquí claramente está diciendo la madre y sus hermanos, y aparte a sus discípulos están aparte. Una cosa eran sus discípulos aquí en este relato y otra cosa eran la madre y los hermanos de Jesús que estaban afuera. Amén. Y a los que señaló estaban con él. Es decir, sus discípulos estaban dentro con él y la madre y sus hermanos estaban afuera. Léalo, no me crea, lea las tres comparaciones de los tres evangelios. Y no solo eso, también en el libro de los Hechos, cuando los discípulos de Jesús y los apóstoles se reunían, Lucas, el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas, nos narra que estaban los discípulos, las mujeres y María, la madre de Jesús, con los hermanos del Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesucristo. Hechos 1, 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Eran los 11. Judas, el que se colgó con él, eran los 12. Ahí estaban los 11 apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ya vio? Y le estoy dando 4 citas diferentes para que usted pueda comprobar que María no fue siempre virgen. Jesús tuvo más hermanos. María no es siempre virgen y nunca lo será. Por lo cual en la Biblia vamos a encontrar que María tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos de carne engendrados por José y por María. Por lo cual el concepto de María siempre virgen es falso y antibíblico. María misma, hermanos, este es otro punto, aconsejó en una ocasión a la gente que hicieran lo que Jesús les decía. Hay muchos marianos que dicen, es que yo tengo que hacerle más caso a la mamá que al hijo. Pues hágale caso a la mamá. La mamá dijo que le hagan caso a Jesús, lo que él dice. Mire, en las bodas de Caná, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná. Esto está en Juan 2, del versículo 1 al 5. Se hicieron unas bodas de Caná, estoy leyendo la Biblia, versículo 1. Las bodas de Caná en Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y el versículo 5 es la clave de esto. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hagan lo que Él les dice. Se lo digo a los marianos de las redes sociales. Hagan lo que María les dijo. Háganle caso a Jesús. Porque si queremos realmente tener vida eterna, solo hay un camino. Y la Biblia dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que entender que si hay algo correcto dentro de las Escrituras, es hacer lo que Jesús nos dice y nos enseña, no lo que los adoradores de la Reina del Cielo nos dicen que hagamos. María mismo lo aconsejó. Discúlpeme. Otro punto de dogmas marianos: María misma necesitó salvación y reconoció a Dios como su Salvador. Porque María era humana como tú y como yo, hermano. Por lo cual María también necesitaba ser salvada. Y María también recibió el Espíritu Santo en aquel aposento alto. Ya lo vimos, ella estaba con los apóstoles en el aposento alto cuando llegó la venida del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba María y los hermanos de Jesús. Amén. Lucas 1:30, María también necesitó la redención de Jesucristo como cualquier humano que ha pisado esta tierra. Lucas 1:30, vamos a leer varios versículos del libro de Lucas capítulo 1. El 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El verso 38 dice, entonces María, he aquí la sierva del Señor, no la madre del Señor, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el verso 41-42 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. María llegó con su prima Elizabeth, porque el ángel le dijo, Elizabeth también está encinta y va a dar a luz, y tú vas a dar a luz al Rey de Reyes. Entonces María, dice la Biblia, que se fue corriendo y subió el monte para llegar con su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, María llegó y la saludó. Elizabeth oyó la salutación, la criatura del vientre de Elizabeth saltó, era Juan el Bautista. Y luego exclamó a gran voz Elizabeth y le dijo a María, esto es lo que repiten 1,000,000 millones de veces los católicos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el 46 y 49 de este mismo capítulo 1 de Lucas, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué quiere decir? María también tenía su Salvador como tú y como yo, mis hermanos. Porque ha mirado, dice María, ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y María alabó a Dios. Y María dijo, me regocijo en Él, porque también Él es mi Salvador. María también necesitó salvación. María no era madre de Dios, ni mucho menos era reina del cielo. Era la madre de la humanidad de Jesús y también sierva de Dios, como tú y como yo, mi hermano. Bienaventurada y bendita entre todas las mujeres. Nosotros amamos a María y la respetamos como la mujer obediente y quien fue el medio para que el Mesías naciera y viniera a esta tierra. Pero el único digno de alabanza y el único digno de adoración en este mundo y por toda la eternidad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rey de reyes y Señor de señores, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el todopoderoso, el que estuvo muerto y que venció la muerte al tercer día y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y Él reinará por siempre, mi hermano, y su reino no tendrá fin. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, todo el poder, toda la alabanza por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Él es el único digno de alabanza, mi hermano, nadie más. Reza otro dogma de la Iglesia Católica que dice la Inmaculada Concepción de María. El catolicismo romano enseña como doctrina, basándose en un solo versículo de la Biblia, Lucas 1:28, y yo no sé, miren, yo estuve estudiando ese versículo y dije, ¿de dónde sacan que dice ahí que María fue inmaculada concepción? O sea, fue concebida inmaculada. No pueden sustentarlo ni con ese versículo. Pero bueno, dice Lucas 1:28, se lo voy a leer. Amén. Lucas 1:28 dice: rápido, porque ya se está haciendo tarde. Es que está bueno este tema, hermanos. Lamentablemente no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Y entrando el ángel, dice, en donde ella estaba, Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es todo. Ahí no dice que María fue concebida por obra del Espíritu Santo. Ahí no dice que María, por la forma en la que fue concebida, se fue concebida sin pecado. No. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Es decir, un dogma que afirma que María fue liberada del pecado original. Esta es otra falsa doctrina de la Iglesia. El pecado original, dicen ellos, y sostienen esto para hacerla libre de todo pecado y hacerla santa. María sin pecado, poniéndola al nivel de Cristo, sin sustento bíblico. Dicen que María fue concebida sin pecado y que además, por haber sido muy favorecida y, como dice Lucas, por haber hallado gracia delante de Dios, ellos dicen que esa gracia no es algo común, sino que es algo que la lleva a otro nivel y la hace estar libre de pecado. Y que también por el hecho de haber dado a luz a Jesús sin conocer varón, nunca se contaminó. Falso. Jesús tuvo más hermanos. Pero una vez más se equivocan, mis hermanos, porque ya comprobamos que María tuvo más hijos y Jesús tuvo más hermanos de carne. Y la gracia, si es por gracia, hermanos, todos aquí en este lugar tenemos la gracia de Dios. Inmerecida.
El miércoles predicamos de la gracia. Es un regalo merecido que tenemos de parte de Dios. Para considerar una doctrina, hermanos, es necesario sustentarla con muchos textos que se encuentren a lo largo de toda la Biblia, porque si queremos respaldar una doctrina con un solo texto, este texto se convierte en un pretexto para defender algo erróneo y antibíblico. María fue una simple humana como tú y como yo. Fue favorecida y elegida por Dios, pero nada más. La asunción de María, esa es otra falsa doctrina que enseña el catolicismo. La asunción de María, al igual que con la Inmaculada Concepción, sostienen que no están afirmando que haya ninguna igualdad con la ascensión de Jesucristo, pero que María no murió, que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero esto no tiene ningún sustento bíblico. Ellos mismos afirman que no hay nada en el Nuevo Testamento. Yo estuve leyendo algunos documentos de los Caballeros de Colón, de otros grupos de la Iglesia Católica, que ellos mismos sostienen que no tienen nada en el Nuevo Testamento que hable de los detalles de la muerte de María, y mucho menos que hable de una asunción de María. Entonces, ¿por qué lo enseñan? Si ellos mismos sostienen que no pueden comprobar nada y que en toda la Biblia no habla y no da detalles de la muerte de María, el Nuevo Testamento no dice nada sobre el fin de la vida de María. A finales del siglo IV, Epifania de Salamina escribió que no podía encontrar ninguna tradición autorizada sobre cómo terminó su vida María. Sin embargo, aunque Epifanio no podía decidir sobre si María había muerto o permanecido inmortal, sus reflexiones indecisas, ese fue su pretexto de la Iglesia, sugieren que ya había surgido alguna diferencia de opinión sobre el asunto en su tiempo, e identificó tres posibles finales de la vida de María. Escúchame por favor, ya estamos terminando. Tuvo una muerte mortal y pacífica, normal, como usted y como yo la vamos a tener, ojalá. Que murió como mártir sería la segunda, o que ella no murió, pero la Iglesia Católica se agarró la más fantástica. Que ella, aún más en otro texto, Epifanio afirmó que María era como Elías. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? La Biblia dice que Eliseo estaba junto a él y que Elías iban caminando los dos y que vino un carro de fuego y ¡fum! Se llevó a Elías hacia el cielo. Elías no murió. Pues ¿qué creen? La Iglesia Católica dice que así mismo se fue María, y no tienen sustento para defender lo que ellos enseñan. Una vez más, sin sustento bíblico, la Iglesia Católica crea una doctrina falsa y engaña a la gente con algo erróneo, con el fin de hacer de María algo divino y defender algo que es indefendible. Que María tuvo una asunción como Elías. Si realmente María es Madre de Dios, ¿por qué no supera los hechos de Jesucristo? Si realmente María es Madre de Dios, ¿por qué ninguno de los escritores de la Biblia registraron su muerte y su supuesta asunción? Porque esta doctrina, mis hermanos, es falsa, errónea y nunca sucedió. Por eso carece de sustento bíblico. Otra, ya para terminar, María como corredentora. Esta es la más loca que tiene. Que María puede orar por nosotros, ora por nosotros, María siempre Virgen, ora por nosotros, Reina del cielo, ora por nosotros, y que puede ella ser mediadora entre Dios y los hombres. Pero la Biblia dice que es falso. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos mismos reconocen, la Iglesia Católica, que el término corredentora no aparece en la Biblia, y aún así lo defienden como doctrina.
pero si no está en la Biblia, mis amados hermanos, no se puede defender. Es erróneo y por lo tanto es falso. María no es ni será nunca corredentora con Jesucristo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y solo hay uno, y su nombre es Jesucristo. María no es corredentora. Ya estamos terminando, póngase de pie por favor, me extendí, te pido una disculpa, pero sí alcancé a terminar, miren, ahí acaba. Es muy importante, hermanos, que aprendamos a defender y a sustentar las doctrinas de nuestra fe. ¿Cómo lo creemos y por qué lo creemos? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué ustedes no adoran a María? Porque la Biblia no dice que debemos de adorar a María. La Biblia dice que nada más debemos de adorar a Dios. ¿Por qué ustedes agreden tanto a la guadalupana? Porque la guadalupana no está en la Biblia. María, sí está el nombre de María, pero nosotros la respetamos como la madre de Jesús, el vehículo que Dios utilizó para que el Mesías naciera, y la respetamos, y ella fue favorecida y halló gracia, y la Biblia dice que es bendita entre las mujeres, sí, pero nada más. El único digno de toda la gloria y toda la honra es nuestro Dios, Jesucristo. Jesús es su nombre. Hace rato decíamos en el nombre de Jehová. Bueno, pues el nombre de Jehová es Jesús. Y es el único al que le damos gloria. Levante sus manos, mi hermano, mi hermana. Vamos a orar. Esta predicación va a estar grabada. Vamos a estarla predicando también allá ahorita en el otro culto que hacemos allá en la polvorilla. Qué bueno. Si usted puede, cómprela. Acérquese con mi esposa. Todo lo que se recaude no es para nosotros, va a ser para la renta del local. Pero es muy importante que usted conozca los dogmas marianos, conozca todo lo que la gente. Muchas veces yo le pregunté a muchos católicos esta semana: ¿usted sabe qué es el Micam Poguá? El documento, ¿qué es eso? Pero nosotros sí debemos estudiar para poder refutar lo que los católicos nos dicen y enseñarles que están en un error, que la adoración a la Virgen de Guadalupe fue creada, que hay muchas inconsistencias en todo lo que gira alrededor del Tepeyac. Y no se ponga a pelear, hábleles con amor, no pelee, nuestro objetivo no es confrontarnos con ellos, sino enseñarles con amor. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Padre. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser, Señor, cada vez más lo que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia, Padre. Ayuda a cada miembro, a cada corazón que está aquí en este lugar. Bendice tu palabra, Señor, en sus corazones. Ayúdanos a mis hermanos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Dios. Amén. Ya.